Siguiendo en el curso que estamos hablando de instrumentos, de los instrumentos de la orquesta, como nos tocaba el turno de hablar de los instrumentos de viento, pues en este caso vamos a conocer un poquito más cómo funciona uno de los instrumentos de viento, que ahora veremos si es viento madera o viento metal, es justo la flauta. Y para ello tenemos a Elisabeth Frank, que nos acompaña hoy, ella es flautista y nos acompaña para poder explicarnos más detalles de estos que normalmente nos planteamos y no sabemos cómo van del instrumento. Elisabeth, primero, muchísimas gracias por conectarte. Un placer, María José, gracias a ti por invitarme. Y vamos directamente al lío. Es decir, flauta, muchas veces la gente tiene la idea o la duda de, dice, bueno, pero es un instrumento de viento madera, pero no es de madera, o en la actualidad no es de madera. Cuéntanos un poco qué pasa con esto, ¿es de viento madera o de viento metal? A ver, aunque la flauta en la mayoría de los casos es metálica, o ya sea plata, oro o platino, es un instrumento de la familia del viento madera. Y esto es así porque proviene de su predecesor, primer instrumento, hablamos del traverso, las flautas de madera de la época del barroco y también del clasicismo, pero que más adelante hubo esta transformación cuando ya creció la orquesta, cuando ya había más repertorio para orquesta, se veía esta dificultad de la flauta respecto a otros instrumentos que era un poco frágil, un poco débil, no pasaba tanto como otros instrumentos. Y de ahí, pues, muchos flautistas empezaron a proponer propuestas para que fuera más fácil de tocar el instrumento. También hablamos que al principio no tenía llaves, eran todo agujeros y era mucho más difícil de afinar. Vamos, no era tan bonito, vamos a decirlo educadamente. Y por esto muchos flautistas idearon sistemas de llaves, maneras de digitaciones más fáciles que hicieron pues, que el instrumento fuera más tocable, fuera más lúcido y que a partir de ahí, pues, sobre todo en el romanticismo, pues más compositores empezaran a dar protagonismo a este instrumento dentro y fuera de la orquesta. Entonces, esto que nos has comentado el tema de los materiales, y es una de las cosas, una de las dudas también que quería plantear contigo, porque siempre con los alumnos hacemos la broma de que los flautistas, ¿qué pasa? Que son los que más cobran de la orquesta, porque esto de las flautas de plata, flautas de oro incluso, no sé si hasta qué punto, hombre, obviamente afectará, ¿no? Pero hasta qué punto nosotros somos capaces de percibir esa diferencia. Es muy sutil, ¿no? ¿Por qué pasa con estos materiales? Es sutil a lo mejor para quien lo escuche, pero para un intérprete creo que se nota mucho según qué tipo de sonido quieres tocar. Vamos a decir, la plata es un sonido muy brillante que pasa mucho, transmite mucho, y en cambio el oro es más aterciopelado, es más pesado por una cuestión pues, de peso del instrumento, de los carates, y aunque parezca que tenga mucho más potencia tocada in situ, ¿no? Uno mismo, después fuera no es lo... Vamos a decir, no proyecta tanto, ¿no? No proyecta tanto, no es tan brillante como la plata, para decirlo. O sea que al final es cuestiones de gusto de cada flautista. Sí, pero madre mía, yo no sé cuánto debe de costar una flauta de oro, pero claro, obviamente una barbaridad. Depende, a ver, siempre depende, porque aparte es de según qué carates, porque tienes desde 9 carates a 14 a 16. Claro. Depende. Y luego también has dicho platino. Sí, también esto ya es lo que hay menos porque es ya todavía más, estamos hablando de esto, todavía es más cara que el oro, es la flauta más cara hoy en día. Y esa es una mezcla entre las dos, gana esa pérdida de potencia que tenemos en el oro, con el platino se compensa. Claro. O sea que coge un poco las mejores cualidades, vamos a decir, ¿no? Tanto de la plata como del oro. Pero sigo diciendo, según gustos. Claro. Y luego volviendo a lo terrenal otra vez, ¿no? Es decir, la mayoría de flautistas que tocan en orquesta tienen flauta de metal, pero no sé qué diferencias hay entre algunas flautas dentro del material del metal, ¿eh? Pero ¿qué diferencias puede haber entre una flauta y otra a nivel también de sonido? Bueno, esto que te decía, el tipo de sonido o más oscuro o más brillante para empezar. Y después, bueno, también has dicho metales, pero también hay un poco hay flautistas que están volviendo a las flautas de madera, porque ahora también esto es importante, están saliendo y la verdad es que están siendo muy bien, están ganando la potencia que no tenían antes. Vale, claro, es que al final, si hoy en día se construyen instrumentos teniendo otras técnicas,
igual se puede combinar y se pueden hacer otras nuevas flautas, ¿no? Con Sí, y esas la verdad es capacidades. que los encuentro fantásticas las de madera. Yo no tengo, pero es una cosa que me estoy planteando de cara a la orquesta. Ujú. Porque entonces lo que decíamos, ahí sí que no te pueden preguntar, a ver, pero ¿por qué te llamas viento madera si estás Claro, con una ahí flauta de está. metal? Y automáticamente, bueno, veces que yo he tocado ellas sencillamente con una cabeza de madera, pues ya mis compañeros, desde luego el clarinete, dicen, uy, Elizabeth, pues estamos ya desde el principio empastados, que si Ostras, no... ¿y se puede de esto otras- simplemente la cabeza de madera y el cuerpo de metal? Ya solo con esto se Sí, nota diferencia, ¿eh? ya se nota. Sí, porque tú piensas que en una flauta el 80, al final, aunque sea tan larga, el Sí. 80% del sonido lo haces con la embocadura. Que de eso también te queríamos preguntar, justo, porque claro, muchas veces se nos escapa, como oyentes, se nos escapa el tema de, vale, pero ¿cómo realmente produce el sonido? Con los instrumentos, hemos estado hablando en el curso, los instrumentos de viento, de madera, los de lengüeta, los de caña, pues como que lo podemos entender un poco, porque entendemos que la caña vibra o que las dos cañas vibran y producen el sonido, pero en el caso de la embocadura de la flauta, no sé si tienes por aquí alguna para enseñarnos, y que nos puedas explicar un poquito cómo realmente se produce el sonido, es decir, porque claro, sí que tenemos la idea de la flauta de pico, ¿no? La flauta, Correcto. la flauta dulce que se conoce también, que todos hemos tocado en la escuela. Pero ¿cómo es la embocadura de una flauta travesera? Pues mira, aquí os enseño la mía, que es esta, Ujú. ¿vale? Y tenemos, es un tubo cilíndrico, y luego aquí tenemos el bisel y la lengüeta, que es esta parte de aquí. Aquí hay un corcho, o sea que este trozo tenemos que pensar que la embocadura llegaría hasta aquí, y aquí es un corcho que según se aprieta más o menos, sube un poco la afinación, aunque esto se toca pocas veces. Cuando estamos en la orquesta a la hora de afinar, sencillamente lo que hacemos es, si aquí tuviera el cuerpo de la flauta, es sacar, hacerla más larga para ir para abajo, entrarla si estamos bajos y queremos subir un poco la afinación. Después, en el caso de la flauta, ¿qué pasa? No tenemos lengüeta y tampoco podemos hacer como los de viento metal, que meten los labios dentro, porque en este agujero no nos cabrían. Claro, no es haciendo vibrar los labios, no se produce el sonido de esa manera. No, o sea que lo que hacemos es apoyarlo, y el tema es que tampoco tenemos que poner todo el aire dentro porque si no saturaríamos el instrumento. Es hacer soplar recto, o sea, pensar que hay mucho aire que se pierde. Cuando yo soplo, digamos, pues del 100% de mi aire, hay un 40-45% que se pierde, pero que a la vez ayuda a proyectar porque haces el sonido, pero a la vez lo estás empujando, ¿no? Para decir algo. Y luego para los labios siempre hay la presión. Bueno, claro, aquí tenemos una embocadura, no podemos hacer más de, de una nota, pero sí que es cierto que según la presión que ponga de labios, puedo ir para abajo o para arriba. O sea, me explico. Voy para abajo y con la misma posición, si aprieto un poco más, salto al armónico. Y esto nos Ujú. ayudará cuando tenemos el instrumento montado, pues para ir viajando en las octavas según en la tesitura en la que estemos tocando en el momento. Claro, yo Pero lo que dices, muchas sale veces todo el aire. lo comparo con, mira, aquí tengo una botella de, aquí es de agua, ¿eh? Esta igual no vale porque es una embocadura muy grande, Muy pero las grande. botellas típicas de cerveza, de estas de bebidas, refrescos de cristal, cuando la pones aquí, ¿no? Y hacemos la, esta no sé si sonará, no, porque es muy grande, la embocadura no Es me muy suena, grande. pero una de estas que son más pequeñitas, al soplar, ¿no? Hacia abajo, bueno, claro, no sé si lo que tú decías, ¿pensáis hacia adelante o pensáis hacia abajo a la hora de soplar? Hacia adelante. Hacia adelante, ¿eh? Pero Fíjate. cuando soplo con una botella, para abajo. Pero te digo un experimento, os digo un experimento muy divertido. Sí, Ahora que decías lo de la botella de cerveza de estas pequeñas, cuando soplas hacia abajo, ¿no? Pues te suena como el... Bueno, aquí tampoco suena sí, así, ¿no? Pero, sí. pero si en lugar de soplar para abajo, sopláis hacia la pared de delante, veréis que os Mm, pasará como a mí antes, que he hecho que he saltado arriba. ostras, Lo pues podéis mira, probar. este verano en las terrazas y en la En las piscina. terrazas, ahí, pues a probar cuántas notas podéis hacer con la botella. Sí, la verdad es que es un entretenimiento interesante, ¿no? Pero bueno, en el fondo nos ayuda a entender la física de cómo funciona todo esto. La otra pregunta que te quería hacer también, para acabar ya este mar de dudas, es ¿cómo os arregláis dentro de la orquesta cuando sois más flautistas? Porque yo tenía la duda del tema de los materiales de la flauta. No sé si es una cuestión de, pues llegáis a una orquesta y em, todos tenéis el mismo tipo o parecido de instrumento o cada uno tiene el suyo y el color de los... No, no sé, ¿cómo funciona todo esto? Normalmente cada uno tiene su instrumento y luego pues ya es tu trabajo, ¿no? Como músico de orquesta, de tener esto de oídos, igual que te adaptas al oboe, que es totalmente distinto a ti, pues también adaptarte dentro de la sección y encontrar sobre todo un color. A mí lo que me gusta cuando estoy en la orquesta o cuando trabajo en la orquesta es que en mi sección haya pues
un color, ¿no? Que no escuchen, mira, hay 3 flautas, sino dicen, hay una sección de flautas, pero no puedes decir claro. quién es una, quién es la otra, quién es, o cuando hay un acorde no sabes quién hace cada nota. Pero también es cierto que hay algunas orquestas, pues que a veces, sobre todo en Alemania, ¿no? Que también hay más esta tradición de la madera, que a veces dicen esto, pues que la misma o la propia orquesta ya pues da los mismos instrumentos a la sección, diciendo, mira, os vamos a poner flautas de madera para todos, que eso también es una opción muy buena. Pero cuando se trata de metal, como es esta cosa que es lo que te decía al principio, ¿no? De que cada uno es muy personal, pues aquí no hay tanto. Lo importante es al final ser buen músico, ¿no? Y empastar y escuchar al resto. Y también cambiar mucho la forma de tocar de cuando tocas de solista a cuando tocas dentro de la orquesta, que no tienes que sobresalir, sino que tienes que juntar fuerzas con todos los otros instrumentos. Y cuando te llega tú solo, en ese momento, pues tocas a tu manera. Pero el resto eres un eje, ¿no? Eres un engranaje de todo este mecanismo que es la orquesta. Oye, y luego me salía otra duda, ¿eh? Era la última, pero ahora me ha surgido otra duda y ya que te tengo, aprovecho, que es el tema de la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura al instrumento? Fatal, fatal. Ahora que estamos en verano, pues los instrumentos suben mucho y es un problema porque esto nos pasa a los vientos, que por la humedad del calor se nos sube, pero en cambio los instrumentos de cuerda bajan las cuerdas, o sea que en orquesta en verano a veces puede llegar a ser muy complicado. Y evidentemente con el frío cala, o sea quedan bajos y también con el calor el problema es que las llaves se pueden enganchar y a veces pues puedes tener algún susto así en el momento que bueno, hay que estar preparado y saber reaccionar. Pero la verdad es que son muy delicados, pero esto ya en general, todos los instrumentos. Claro. Oye, pues muchísimas gracias, Elizabeth, por resolvernos estas dudas. Eres nuestra flautista de cabecera y así cualquier duda que tengamos, y bueno, los alumnos seguro que si tienen otras dudas ya te las trasladaré para que nos las cuentes y que tengas un verano fantástico de conciertos, que ya sé que tienes unos cuantos. Unos cuantos. Hasta septiembre no tengo verano, vamos a decir. Bueno, pues que disfrutes los trocitos de verano que puedas. Exacto. Bueno, pues un abrazo. Gracias, María José, un abrazo. Adiós. Adiós.